Hola, vamos a ver en este vídeo un poco por encima la manera de crear un nuevo documento, de guardarlo, de volverlo a abrir, de guardar cambios, en fin, el manejo básico de los archivos utilizando en este caso OpenOffice. Hacemos doble clic en primer lugar en el icono del programa, se nos abre este panel desde donde podemos elegir qué tipo de documento queremos crear. Vamos a suponer que queremos crear una hoja de cálculo, hacemos clic sobre él y se nos abre un documento en blanco de la aplicación Calc. Aquí nosotros trabajamos, introducimos información, hacemos un gráfico, nuevas hojas, en fin, lo que sea, y después queremos naturalmente guardarlo para volverlo a usar o para terminar con él o en fin, para guardarlo. Lo normal es guardar el trabajo y no tirarlo. Entonces, hay distintas formas, como casi todo en este programa tiene distintas maneras de hacerlo para que cada usuario se adapte un poco a sus preferencias. Una de ellas sería pulsando en el menú Archivo, buscamos el icono Guardar como, nos aparece una carpeta, bueno, nos aparece una ventana del navegador donde buscaremos la carpeta dentro de la que queremos guardarlo. Yo lo voy a guardar en cualquiera, a ver, en una... vamos a ver, en escritorio, esta que tengo aquí de ejemplos, por ejemplo, y le voy a poner hoja de cálculo 1, por ejemplo. 01, vamos a suponer. Se nos guarda con el formato ODS, que como ya comenté en uno de los primeros vídeos, es el formato estándar internacional, el Open Document Format. En el caso de Calc, de las hojas de cálculo, su formato específico es ODS, pero podemos elegir también cualquiera de los que tenemos en esta lista. En este caso podemos guardarlo como una plantilla de hoja de cálculo, no tiene ningún sentido porque no hemos creado una plantilla, pero en el caso de haberlo hecho sería este el formato que tendríamos que haber elegido. Tenemos esta opción XML de OpenOffice. Podemos también optar por guardarlo en XLS, que es el formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel, simplemente que es la versión que va hasta el 2000. Y en fin, la de Excel del 95, tenemos aquí varias posibilidades para elegir. Documento HTML, Microsoft Excel del 2003, incluso, en fin, hay bastantes posibilidades. Según lo que queramos hacer después con el documento, elegiremos uno u otro. Yo voy a quedarme aquí en el formato estándar y lo guardo con ese nombre que se me ha ocurrido, cálculo 1. Lo guardo, si cierro el programa y voy a mi carpeta ejemplos que tengo aquí, dentro de ella encuentro esta hoja de cálculo. Como veis, tiene un icono verde, es diferente del icono del Writer, que es azul. Este es verde e indica que es una hoja de cálculo. Haciendo doble clic sobre él se nos abre directamente el programa con nuestra hoja de cálculo. De la misma manera, si lo que tuviéramos fuera Writer, pues funcionaría exactamente de la misma manera, solo que al guardarlo podemos elegir entre sus formatos específicos. Vamos a ver alguna otra manera de abrir documentos. Vamos ahora al Writer, por ejemplo. Podemos elegir, en este caso estamos en sin título 1, si elegimos un nuevo documento, nuevo, documento de texto, por ejemplo. Vemos que en vez de sin título 1 ahora tenemos sin título 2. Se nos ha abierto otro en la misma pantalla y simplemente varía por este título. Podemos guardarlo. En el caso de querer guardar un documento en el que no hemos hecho nada, la opción está inactiva. No nos permite guardarlo porque es absurdo guardar un documento blanco, ya que cualquier documento nuevo va a estar exactamente igual. Si nosotros hacemos aquí lo que sea, ya va a estar activa. Si solamente decimos guardar y no lo teníamos guardado previamente, se nos va a abrir la ventana de guardar como automáticamente porque no está guardado por anticipado. Vamos a guardarlo como, vamos a ver, ejemplo 07, porque no sé los que tendré por ahí. Por ejemplo, y lo guardamos. Si ahora introducimos nuevos cambios sobre este documento, hacemos lo que sea,
En este caso ya sí nos deja guardar directamente porque ya tiene un nombre y ya está situado en algún sitio concreto. Podemos pulsar simplemente guardar. En el momento en que pulsamos guardar, la opción vuelve a desactivarse porque ya está guardado. Sí que nos permite en cambio guardar como. Si quisiéramos guardarlo con otro nombre distinto o con otro formato diferente, pulsaríamos guardar como y se nos abre otra ventana del explorador donde nos vuelve a dejar cambiarle el nombre si queremos y elegir un formato distinto para guardarlo también. En este caso, en lugar de los formatos compatibles con Excel, como teníamos en el caso de la hoja de cálculo, tenemos los compatibles con Word de Microsoft Office. También con la versión del 97-2000, del 95, en fin, con distintas posibilidades. Lo podemos guardar en formato TXT, en RTF y sobre todo en este estándar, que es el que más estoy utilizando yo últimamente, porque también es compatible con las versiones últimas de Microsoft. Vamos a dejarlo así y lo guardamos con otro nombre, por ejemplo, con el 8. ¡Hala! Guardamos y ya está. Si volvemos a hacer unos cambios aquí, ahora la versión que se nos ha quedado abierta es la última que hemos guardado, es decir, en este caso, ejemplo 08. Si vuelvo a hacer cambios sobre el documento, y esto lo borro, por ejemplo, ya sí nos deja de nuevo guardarlo. Otra opción de guardar, además de en la opción del menú desplegable archivo, es usando los iconos de la barra de herramientas. El único que tenemos aquí por defecto es el icono guardar, pero podemos personalizar la barra y vamos a aprovechar esta ocasión para hacerlo añadiendo el otro icono. Vamos a herramientas, personalizar y nos sale esta ventana con distintas pestañas de distintas cosas que podemos personalizar. En este caso nos situamos sobre barra de herramientas, elegimos qué barra de herramientas es la que queremos personalizar, en este caso es la barra de herramientas estándar y elegimos añadir, en este caso ya viene aquí incluido el icono guardar como. Simplemente marcamos la casilla y como vemos ha aparecido este iconito de un disquete con unas marcas rojas que es el que nos permite guardar como directamente. Vamos a aceptar y ya lo tenemos añadido. Hay otras maneras de personalizar las barras de herramientas, pero bueno, de esto ya nos meteremos en los cursos específicos de Writer y del resto de los componentes. Vamos a cerrar este documento. En el caso de que no hayamos guardado los cambios, en el momento de cerrarlo nos aparece esta ventana también que nos da las distintas posibilidades. Nos permite guardar los cambios y lo guardará dentro del documento que ya tenemos nombrado y guardado. Nos permite cerrar sin guardar, es decir, con la versión que teníamos la última vez que guardamos. Y nos permite cancelar si es que le hemos dado por error al botón de cerrar y no queremos guardarlo ni cerrarlo, sino que queremos seguir trabajando en él. En este caso vamos a guardar, por ejemplo. Y directamente se cierra la ventana. Podemos, como ya habíamos visto antes, buscar los documentos dentro de la carpeta en la que la tengamos guardada y hacer doble clic sobre ellos para que se nos abra directamente el programa. Otra opción que tiene OpenOffice es si, por ejemplo, estamos trabajando con Writer y queremos crear un nuevo documento de Calc, por ejemplo, no es necesario que abramos la componente de Calc, sino que directamente desde Writer podemos darle a Archivo, Nuevo, Hoja de cálculo y directamente se abre su opción correspondiente. En fin, esto trastéalo un poco, te recomiendo que abras, cierres, guardes y crees documentos para que seas ágil en su manejo, si es que no lo eres ya, porque si tienes una cierta experiencia usando ordenador seguramente lo serás, pero si no quizá necesites mejorar esa práctica y es la mejor manera para aprender es precisamente esa, practicándolo. Nos vemos en el próximo. Chao.